Buenas tardes, señora presidenta. Saludarla a usted, a las senadoras presentes, a las organizaciones públicas y también a las organizaciones de mujeres integrantes de la Mesa de Género COVID que asisten a esta sesión. Valorar la importancia de esta convocatoria y agradecer, por cierto, la invitación a Corporación Humanas para presentar nuestros comentarios y propuestas. Bueno, se ha señalado ya que la pandemia no nos afecta de la misma manera a hombres y mujeres debido a las relaciones desiguales de poder y a la discriminación estructural, ¿cierto? Pero tampoco nos afecta a todas las mujeres del mismo modo a consecuencia de la discriminación interseccional. La crisis derivada de la pandemia ha profundizado las desigualdades sociales y de género, y esto fue advertido prontamente por el conjunto de organismos internacionales de derechos humanos, pero hasta ahora en Chile no se ha incorporado una perspectiva de género en el análisis del impacto de la pandemia ni en las respuestas estatales, y tampoco la participación de la sociedad recomendada por los organismos internacionales, lo que deviene en respuestas que no son suficientes o que pueden incrementar la brecha. En particular, que no se ha abordado la mayor vulnerabilidad de amplios colectivos de mujeres afectadas por la discriminación interseccional y el impacto diferenciado de la pandemia para ellas. Estamos hablando de las adolescentes, de las niñas, de las adultas mayores, de mujeres migrantes, de mujeres lesbianas y mujeres trans, mujeres con discapacidad, mujeres indígenas y afrodescendientes, mujeres jefas de hogar, trabajadoras de casa particular y mujeres privadas de libertad, entre otras. La violencia de género, masiva en cualquier circunstancia, ha aumentado, se ha exacerbado en tiempos de crisis. Y este aumento de la violencia y la mayor dificultad para acceder a los servicios fue prontamente advertido por los organismos internacionales de derechos humanos, que formularon numerosas recomendaciones a los estados. Sin embargo, en Chile, la respuesta frente a la pandemia no ha incorporado la perspectiva de género y de derechos humanos, y tampoco se han cumplido a cabalidad las recomendaciones que se han formulado en esta materia, y en particular en materia de violencia contra las mujeres, señora presidenta. La principal política pública frente a la violencia contra las mujeres es el plan de contingencia por coronavirus anunciado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en marzo del presente año, que incorpora un conjunto de medidas de gran importancia. Sin embargo, en la definición y en la evaluación de este plan no se ha incorporado la participación de las organizaciones de mujeres que recomiendan los organismos internacionales, y preocupa que contemple medidas específicas frente a la violencia sexual que afecta a mujeres, adolescentes y niñas en sus hogares y fuera de ellos. Y tampoco considera este plan, señora presidenta, la discriminación interseccional, mencionado bastante en esta sesión, y el mayor riesgo de violencia que afecta a mujeres en situación de vulnerabilidad y las barreras adicionales que enfrentan para solicitar atención y protección. Otro aspecto muy preocupante es que no conocer cuál es el presupuesto especial que el Estado de Chile ha asignado al abordaje de la violencia en contexto de pandemia, y si este presupuesto es o no suficiente, o si de alguna manera ha influido en la disminución de recursos que puedan corresponder a otras políticas, programas y servicios. Para ir terminando, señora presidenta, no se conoce la evaluación del referido plan de contingencia, no se conoce bien cuáles son las medidas, los resultados de las medidas, ni siquiera se dispone de información sobre la cantidad de mujeres que han consultado, que han sido atendidas en los distintos dispositivos. Y preocupa además la debilidad con que se ha enfrentado la prevención de la violencia. Las campañas comunicacionales a la fecha se han centrado en la denuncia y en los canales de comunicación disponibles, pero no abordan los derechos de las mujeres y las niñas y las causas y la magnitud de la violencia de género en sus diversas manifestaciones, ni informan sobre las obligaciones de los órganos del Estado en materia, en particular las obligaciones de actuar con la debida diligencia en la investigación de estos crímenes, en la protección de las víctimas. Y también quisiera, si me queda medio minuto, frente a las medidas específicas adoptadas por el Poder Judicial y el Ministerio Público para priorizar la atención y la protección de las mujeres, de las víctimas de violencia, preocupa no conocer cuáles han sido los protocolos específicos de actuación frente a los casos,
o los protocolos adoptados por Carabineros y la Policía de Investigaciones para la recepción de las denuncias. Un minuto, Camila. Muy bien, tiene la palabra. Disculpe, señora presidenta, muchas gracias. Un minuto. No se dispone de información consolidada y actualizada acerca de la totalidad de denuncias de violencia contra mujeres y niñas presentadas durante la pandemia. No sabemos cuál es la edad de las víctimas, cuáles fueron los motivos de denuncia o qué proporción fue realizada por vías no presenciales, pero tampoco se cuenta con información referida a las medidas cautelares y de protección solicitadas por las víctimas, acogidas por el Ministerio Público y los tribunales de justicia, o los mecanismos de seguimiento dispuestos para asegurar su cumplimiento, por lo que no es posible evaluar si estas recomendaciones definidas por los organismos estatales han sido oportunamente implementadas o si han resultado eficaces para garantizar la protección de las mujeres. Y tampoco se conoce qué sucede después de la denuncia, cómo se garantiza la debida diligencia en la investigación de estos crímenes, señora presidenta, y efectivamente en la impartición de justicia. Muchas gracias.